recuerdo de esta asociación, de esta amada ciudad, de este campo, ¿no? Y creo que Dios ha sido bondadoso el hecho de volver aquí y estar con ustedes, ¿no? Aquí. Conozco algunas historias de lo que pasó en Maracaibo en algunos años, algunas cosas interesantes. Y bueno, feliz de poder compartir la palabra de Dios. Yo le estaba comentando a la hermana Liana que esto no es un invento mío, yo no estoy inventando nada, y tampoco estoy especulando, estoy tratando de entender la Biblia, porque entendiendo la Biblia entiendes a Dios y amas a Dios. Si algo me ha ayudado esto que yo lo he usado para mi vida personal, es el hecho de saber que Dios tiene un proyecto para la iglesia, para su iglesia. Vamos a ir viéndolo durante cada noche y usted va a gozarse de cómo Dios ha estado dirigiendo a su iglesia hasta hoy y la va a dirigir hasta el final, porque en el proyecto está todo escrito. Aquí no se inventa nada, todo lo dijo Dios anticipadamente, porque recuerdan el texto de Hebreos, Dios habiendo hablado de muchas maneras en otros tiempos, hoy nos ha hablado por Jesucristo. Y sí, Jesucristo es la esencia del Evangelio y es la garantía de nuestra salvación. Hoy vamos a hablar del segundo día de la creación. Abra su Biblia, por favor. Dios es extraordinario porque coloca todas las cosas en su lugar, y Dios es como el que sabe hacer jugadas anticipadas. Los que juegan ajedrez saben que la gente que juega al ajedrez, bienvenidos hermanos, hacen jugadas anticipadas para producir un jaque mate al final. Y Dios es un excelente mirador del futuro. Así que el Señor ya le dijo a la iglesia qué iba a pasar. Y nosotros somos privilegiados por tener el don profético. Primero el don profético de la Biblia. Isaías, Jeremías, Amós, Abdías, Jonás, Ezequiel. Todos estos hombres pertenecen al canon profético de la Biblia, pero que luego Dios la extiende a través del don profético entregado a la última iglesia remanente en el sexto día. Ustedes lo van a ver el sexto día. El sexto día es maravilloso, porque el sexto día Dios levanta al remanente y lo explica con detalles, con lujos y detalles, y también lo explicó en la semana de la creación. ¿Ok? Como hay algunas personas nuevas, estamos estudiando la trilogía del proyecto salvífico de Dios, cómo Dios salva al ser humano. Dios no ha cambiado, el sistema es el mismo. El sistema es el mismo. Abra su Biblia para empezar, el libro de Génesis, capítulos 1. Vamos a estudiar hoy el segundo día de la creación. ¿Estamos listos? Y dijo Dios: haya un firmamento en medio de las aguas. Entonces Dios produce o crea un firmamento. El firmamento hace una división. ¿Cómo hace la división? Aquí lo explica. Dios hizo un firmamento y un firmamento en medio de las aguas, para separar las aguas de las aguas. Cuando yo leí por primera vez esto, yo decía, pero ¿qué es esto? No entiendo. ¿Cómo que un firmamento para separar las aguas de las aguas? Porque siempre había entendido que las aguas había hecho Dios, mares, océanos, ríos, lagos, ¿no? Pero ahora Dios las separa, entonces no lo había entendido. Hasta que empecé a estudiar un poco más, y entonces descubrí
en Espíritu de Profecía, lo que Elena White dice, ¿qué pasa los siguientes 1000 años de la creación? En los siguientes 1000 años de la creación viene el diluvio. El diluvio no fue de nubes, ni cirros, ni extractos, y la otra, ¿cómo se llamó? Cúmulos. A ver, eso es tercer año de bachillerato, pastor. ¿Ah? Hace rato, sí. Ese es tercer grado, dice mi esposa aquí. Bueno, no fue una lluvia de nubes, no. Fue la separación del firmamento. Entonces Dios llevó aguas para arriba y las colocó sobre la atmósfera. Y abajo está el firmamento, y debajo del firmamento están las aguas, las que conocemos. ¿Cuánta agua hubo arriba? Yo no lo sé. ¿Cuánta agua había abajo? Ustedes saben, ríos, océanos, lagos. Y hay más agua subterránea que la que vemos. Hay muchas aguas subterráneas. Y Dios hizo esa separación porque Dios sabía que iba a usar las aguas para limpiar la tierra en su debido momento. Entonces la gente dice, pero si Dios sabía todo eso, ¿por qué lo permitió? Bueno, porque Dios tenía un proyecto y el proyecto llevaba un tiempo, y cada día habla del proyecto salvífico, y ese proyecto se compone para la iglesia hoy, y yo lo voy a explicar ahora un poquito más tarde. Ustedes lo van a ver cómo el Señor lo hizo de una manera perfecta. Así que Dios ya había anticipado la aparición del firmamento, y Dios había hecho entonces las aguas. Aquí está la semana de la creación, como ustedes lo pueden ver, y aquí está el segundo día. Dios hizo el firmamento y separó las aguas de arriba y las dividió con las aguas de abajo. Muy bien, continuamos. El paralelismo que estamos estudiando, para beneficio de algunos que no habían estado antes, estamos hablando de los 7 días de la creación, simultáneamente estudiando las 7 fiestas judías con los 7 muebles del santuario. Hoy vamos a estudiar el segundo día de la creación con la segunda fiesta judía y con el segundo mueble del santuario, para poder entender el proyecto, porque es un proyecto que Dios realizó para nuestro beneficio. Segundo día, aquí lo estamos explicando y vamos a agregar otra cosa. En el segundo día Dios hizo el firmamento, separó las aguas, y entonces a las aguas de arriba le llamó, ¿cómo? ¿Cómo le llamó a las aguas de arriba? Compuertas del cielo. Entonces puso las aguas arriba y le puso una compuerta para que las aguas se estuvieran allá arriba. Y luego las aguas de abajo se llamaron las aguas del gran abismo. Interesante que debajo del agua está el abismo, donde algunos científicos han dicho que hay algunos animales que nadie ha visto allá abajo. Pero está el gran abismo y están las compuertas de los cielos. Dios hizo eso con un propósito que más adelante vamos a explicar, que es el proceso de purificación. Hoy el tema de esta noche va a estar en esencia hablando de la purificación. Purificación. Dios quiere un pueblo puro. Dios quiere una iglesia pura. Dios quiere un individuo puro. Porque la purificación es un proceso que viene de adentro hacia afuera. Dios quiere en el proceso, y vamos a mirar el primer paso. El primer paso es cuando vamos a Jesucristo, que es el Cordero, que es la luz del primer día. Y entonces vamos a Jesús. Primero Dios nos encuentra en las tinieblas, en el pecado, y entonces nos saca de las tinieblas a la luz. Y Pedro dice que así fue. Pedro dice que Dios nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. Ahora estamos en la luz, y lo primero que usted hace con la luz es contemplar al de la luz. ¿Quién es la luz? Cristo. Y Cristo es representado en la luz no como el creador, sino como el redentor, porque sobre el altar del holocausto se coloca el cordero, y el cordero muere. Así que
en el primer paso usted tiene que ir al Calvario, porque el altar representa el Calvario donde Cristo murió, y ahí de rodillas decir: Señor, gracias por tu sacrificio. Entonces todo comienza con Dios, Cristo, nuestro Salvador. Entonces vas a la cruz y te arrodillas y le dices: Señor, gracias por tu inmenso sacrificio. Y luego Dios en el atrio del santuario te saca del altar del sacrificio, ya aceptaste a tu Señor, y vienes a bautizarte en el lavacro del segundo día, que es purificación. Purificación primero con agua y luego en el cuarto día con fuego. Así que el cristiano, lavado del agua, tiene que ser purificado con el fuego del poder del Espíritu Santo. Y aquí entendemos a Juan, cuando Juan dijo que necesitamos ser, le dijo a Nicodemo Jesús a Nicodemo que es necesario bautizarse ¿de qué? Del agua, ¿y qué más? Y del Espíritu. Y en estos días estaba leyendo Mateo capítulo 28. Y Mateo 28 sigue los mismos pasos de lo que estoy explicando. Mire, dijo Jesús: por tanto, id al Calvario. Mateo 28, id al Calvario. Estás en el Calvario, contemplas al Cordero, se postra a sus pies y le rindes honor. Y luego dice, Mateo 28, por tanto, id y haced discípulos. Discípulos, hermanos, no se hacen de la noche a la mañana. Y algunos dicen que bueno, una persona pudiera seguir el siguiente paso: por tanto, y hacer discípulos, y luego bautizándolos en el lavacro. Entras al lavacro para ser bautizado. Y luego enseñándoles el tercer día. Mañana vamos a hablar de la palabra, el pan, que es el que alimenta al pueblo. Entonces el cristiano que se postró en la cruz, aceptó a Jesús como su salvador personal, se vuelve un discípulo de Jesús, un seguidor del Maestro. Y aquí es importante que como iglesia entendamos que cuando una persona se convierte en un seguidor de Cristo, puede pasar al siguiente proceso. El siguiente proceso es el bautismo. Así que si yo bautizo a alguien que solamente por emoción, pero no un discípulo, estoy dañando el proceso. Y hemos dañado muchos procesos de gente que no son discípulos, sino que son oyentes y creyeron, pero creyeron sin conocimiento, sin entendimiento de quién era el Cordero. Lo primero que hacemos nosotros es entender que el Cordero es nuestro Salvador. Y luego entonces venimos a las aguas del bautismo para que Dios nos lave. Pero nos lava de nuestras impurezas pasadas, pero todavía queda una conciencia que necesita ser llevada al lugar santo del santuario celestial y ser iluminada por el poder del Espíritu Santo a través del candelabro del cuarto día, porque ese es el proceso. Y luego el Señor dice que Él va a estar con su pueblo todos los días, con la presencia de la oración intercesora del altar del incienso, y luego dentro del lugar santísimo en el sexto día Él va a estar con nosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Entonces entiende Mateo capítulo 28, que tiene el mismo seguimiento de lo que yo estoy explicando. ¿Estamos? ¿Hay alguien perdido? No. ¿Estamos claros todos? Vamos bien, ¿no? Muy bien. Entonces el Señor había hecho el proyecto, ¿verdad? Y ya les dije que el proyecto se hace maqueta primero y luego el arquitecto hace la maqueta y luego hace el proyecto físico. Dios hizo la semana de la oración, la creación como una maqueta, y luego hizo el mundo en 7,000 años, un día por 1,000 años. Dios lo hizo así. Ok. La segunda fiesta judía es los panes sin levadura. El día es el día lunes, que Dios hizo la separación de las aguas, y el mueble del santuario es el lavacro. Muy bien, vamos a explicar aquí. Por cierto, a ver, cuando usted estudia la Biblia, usted tiene que preguntarse en qué día de la semana estoy. A ver si captan esto.
Cuando usted abre la Biblia en Génesis, usted está en el primer día. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 y capítulo 5. Esos 5 días representan los primeros 1000 años. Ya les entregué anoche, a los que vinieron anoche, les entregué un cartoncito de los primeros 1000 años. Hoy le vamos a entregar el cartoncito, se lo vamos a entregar. ¿Cuánto tiempo duró en la Biblia? ¿Hasta cuándo lee usted este tiempo? Bueno, allí está el personaje que es importante, ¿verdad? Ahí está el segundo día, aparece Lamec, el papá de Noé, y aparece Noé. Digo Lamec porque el diluvio vino en aproximadamente año 1600 después de la creación, o sea, 600 años después de los primeros 1000 años. ¿Estamos? Entonces, vino Noé, vino el diluvio, luego sus 3 hijos salen del diluvio y se multiplican sobre la tierra, y luego uno de ellos, que es Cam, comienzan a construir la torre de Babel. ¿Recuerdan? Estamos hablando del capítulo 10 del libro de Génesis, ¿no? Y el segundo día termina al final de la torre de Babel, el segundo día. Así que usted dice, pastor, o sea, ocurrieron 2000 años en tan poquito tiempo en la Biblia. Sí. El tercer día sí es más largo en la Biblia. Comienza con Génesis capítulo 12, cuando Dios llama a Abraham, y más o menos va a terminar por el Éxodo, el tercer día de la creación. Pero no me voy a adelantar para que ustedes no se enreden tanto. Aquí está, este es el segundo día. Es muy importante el segundo día porque hay acontecimientos que ocurrieron y que tiene que ver con la fiesta judía y tiene que ver con el mueble del santuario. Muy bien, aquí está lo mismo que ya tengo aquí, que lo vean allí. Hace el firmamento y separa las aguas de las aguas. El mueble es el lavacro. El lavacro es el sistema de purificación. El sistema de purificación que Dios había planificado. Ustedes miran el libro de Levíticos, hermanos. Yo antes leía Levíticos y le ponía el ventilador. ¿Saben, no? Le ponía el ventilador. Los que estudiamos en Medellín, Juan David, Yoraxi, ¿se acuerdan que nos ponían a leer que 600 páginas? Y entonces le poníamos el ventilador para que el ventilador pasara rapidito las páginas. Dios estaba haciendo algo con Levíticos. Levíticos es un libro de purificación. Yo lo leía y quería que pasara rápido Levíticos. Pero después entendí que el mejor libro de la Biblia es Levíticos. Y ahora cada vez que leo Levítico descubro cosas maravillosas en Levíticos. Una de ellas que encontré, que yo dije, wow, ¿por qué está este capítulo 14? Y yo le digo esto porque estamos hablando del segundo día. El Señor explicó cómo se iba a hacer una persona que se había contaminado con lepra, y el sacerdote lo había estudiado y dijo leproso, y lo decretaba leproso, y el tipo se iba fuera de la sociedad. Pero Levítico 14 cuenta cómo hacer para recuperar a una persona que era curada y cómo volvía a la sociedad a través de un proceso de purificación. Entonces yo leí Levítico 14 y dice, ¿por qué aparece Levíticos 14 que le da tanto énfasis Moisés? Y resulta ser que fueron pocas personas restauradas que volvieron a la sociedad. Por ejemplo, uno de ellos fue el leproso que dijo, si quieres puedes limpiarme. ¿Sí se acuerdan? Ese leproso. Y el otro, el samaritano, que volvió, eran 10, pero volvió uno solo. De resto. Y Jesús le dijo al que le dijo, si quieres puedes limpiarme, le dijo, ve y muéstrate al sacerdote y haz conforme a la ley. Un sistema de purificación. Entonces el hombre llegó
Y el sacerdote lo vio y dijo, yo a ti te conozco, yo te decreté inmundo. Dijo, sí, anduve por el mundo andando inmundo, pero me encontré a alguien que me liberó de la inmundicia. Qué bonito que el Antiguo Testamento presenta a Jesucristo como el único que puede limpiar los pecados del mundo. Es hermoso ese pensamiento. Entonces, allí fue presentado el hombre y dijo, sí, yo era. Y entonces el hombre lo estudió, lo revisó, le quitó toda la ropa, le puso una lupa. Al final dijo, hombre, no sé qué ha pasado contigo, yo te vi leproso, ahora estás libre, ve y ofrece un sacrificio, una ofrenda, agua, límpiate, no sé qué, y luego regresa a tu familia. Y el hombre fue, hizo todo el proceso de purificación y entró nuevamente a la sociedad. Eso es lo que el Señor quiere hacer en segundo día, devolvernos la pureza que hemos perdido. Una persona contaminada de pecado necesita las aguas que lo laven, que le limpien el pecado. Por eso cuando una persona no entiende, sino piensa que no había agua en su casa y se viene a bañar en la iglesia, no es un discípulo. Necesita ser discípulo. Y nosotros tenemos que asegurarnos, antes de bautizar a una persona, que sea discípulo de Jesús, que entienda que es un miserable pecador y que vaya a la cruz para reclamar la justicia de Cristo. Y mire qué interesante, en el santuario habían dos muebles en el atrio. ¿Se acuerda cuáles eran, Jesús? Los dos muebles que estaban en el atrio. Ahí están los dos. Estaba el altar del holocausto, del sacrificio, y el lavacro. Ambos comienzan el proceso de la justicia de Cristo. Cuando entramos al atrio, recibimos de Cristo su justicia. Cristo nos justifica. No necesitas hacer mucho, solo aceptar la cruz del Calvario y bautizarte. Eso es lo único que necesita. Pero una persona necesita creer. Por eso dice Marcos 16, el que creyere ¿dónde? En el altar, y fuere bautizado, ¿qué va a pasar con él? Entra a ser salvo en el santuario. Ahora entra al santuario, antes estaba fuera del santuario, ahora comienza a ser salvo a través del segundo plan de Dios, que se llama la santificación. Primero la justificación fuera del templo, fuera del tabernáculo. Ahora, mañana vamos a hablar de la santificación, porque es un proceso consecutivo. Si Cristo no te justifica, no te puede limpiar. Para entrar al proyecto del lugar santo necesitas estar lavado. Por eso cuando nos sentamos en la mesa hay que lavarnos los pies primero. ¿Saben, no? Antes de comer el símbolo, el sacrificio, hay que lavarnos los pies. Y Jesús dijo, hablando a sus discípulos, todos estáis limpios, mas no todos. Mas Judas no estaba limpio. ¿Por qué no estaba limpio? Porque su corazón tenía resentimientos, rencores, envidias, odio, y Cristo no lo aceptó como tal. Panes sin levadura es la fiesta, la segunda fiesta. Éxodo capítulo 13. Vamos a ir. Este es un tema muy apasionante porque es un tema que abarca toda la Biblia, solo que no, si fuera una clase duráramos un poco más de tiempo, pero como es un sermón es más corto, ¿cierto? Dice el versículo 6 del capítulo 13 del libro de Éxodo: 6 días comerás pan sin leudar, y el séptimo día será fiesta en honor al Señor. En esos 7 días comerás el pan sin levadura, y no se verá con vosotros nada leudado,
ni levadura en todo vuestro territorio. Y lo contaréis en ese día a vuestros hijos. Les diréis: haced esto por lo que el Señor hizo por nosotros cuando nos sacó de Egipto. Y os será una señal sobre vuestras manos y como un memorial ante vuestros ojos, para que la ley del Señor que está en vuestra boca, por cuanto con mano fuerte el Señor nos sacó de Egipto. Ustedes saben que cuando yo estaba analizando esto, me hacía falta un texto que no lo encontraba en la Biblia. Porque el pueblo de Israel esa noche matan el cordero, cada familia mataba el cordero, lo asaban en fuego con hierbas amargas y se lo iban comiendo, y dice la Escritura que lo hacían deprisa, porque la orden del faraón es: fuera, fuera todos, no quiero más israelitas en esta tierra. Y entonces estaba apresurando la orden y la gente tenía que salir. Y entonces el texto dice que un grupo de israelitas llevaban la masa de harina sin leudar, porque iban a celebrar la fiesta de los panes sin levadura en el desierto. Y iban apresuraditos llevando para que no se le leudara, porque si se le leudaba, no le echaron levadura, pero el calor hacía que la masa se fermentara. Entonces iban rapidito llevando la levadura para que no se fermentara, porque la fiesta era pan sin levadura, porque la levadura para Israel representaba la acción del pecado. Cuando usted hace pan y no le pone levadura, le pasa a usted lo que me pasó a mí cuando era un maestro de hacer pan. Llegué a una casa y yo le decía: yo sé hacer pan. Estaba colportando, era un muchacho, porque yo veía a mi mamá hacer el pan y yo creía que con verla a ella era suficiente. Entonces yo le decía a mi compañero: yo sé hacer pan. Y entonces: Douglas, te tenemos un contrato para que hagas pan. Entonces llego a la casa a hacer el pan y hice todo el proceso de mamá, pero un errorcito: no le eché la levadura, no le eché, se me pasó. Bueno, todo estaba bien, y entonces yo esperando que el pan saliera del horno, y cuando salió el pan era un arma mortal, una piedra. Podía matar a cualquiera con ese pedazo de pan. Y lo partimos. Y yo dije: bueno, pero no está tan malo, decía la señora. Pan sin levadura. La levadura es la acción que cambia las cosas. El pecado nos transforma. El pecado nos hace mal. Y usted dice: ¿cómo fulano hizo tal cosa? No puede ser, no lo entiendo. Es que el pecado es inexplicable. Es como la levadura, que produce un efecto creciente. Cuando usted se da cuenta: Señor, ¿qué estoy haciendo aquí? Señor, ¿por qué hice? El diablo enceguece la mente, hace como la levadura crezca. Y lo interesante, que lo que la levadura hace es llenar la harina de aire. Presumimos: cristiano, presumimos, cuando debemos ser como humildes. El que tiene levadura es orgulloso, es engreído, y a veces se vuelve una institución del rencor y del odio. Pero el segundo día saca la levadura, fuera el pecado sobre nuestras vidas. Eso es lo que está enseñando el segundo día. Y aquí está. Mire qué interesante, hermanos. Dios hizo el proyecto, pero Él se amarró al proyecto. ¿Por qué Cristo tenía que morir? Porque el que escribió el proyecto era: yo tengo que morir en el proyecto. Luego el proyecto era: yo tengo que vivir una vida pura. Y el libro de Hebreos dice que vivió Jesús una vida sin pecado. ¿Por qué? Porque en Él no había levadura. Y Juan dice que viene el príncipe, Jesús dijo: viene el príncipe de este mundo y en mí no haya
nada de levadura. Jesús vivió una vida intachable. ¿Por qué? Porque el que hizo el proyecto tenía que ejemplificar la vida. Entonces, nadie puede acusar al Señor, Señor, pero tuviste un resbalón. No, Jesús no tuvo ningún resbalón, vivió una vida sin pecado, intachable, porque Él iba a enseñar la pureza. El mismo que enseñó eso fue el mismo que enseñó: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Cristo fue el ser más puro de este mundo. Y aunque nosotros no somos, Él nos invita a ir en proceso de crecimiento. ¿Se acuerdan el texto? Es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día sea perfecto, hasta que entremos al lugar santísimo del santuario celestial, donde vemos con claridad el amor de Dios y la sangre derramada sobre el propiciatorio como método salvífico. Y mire, en el capítulo 6, vamos a leerlo allí del libro de Génesis, el Señor tenía que lavar su propia tierra que se había contaminado. Dios no hizo el proyecto y lo dejó el proyecto que funcionara solo. No, Él se metió dentro del proyecto. Dios entró en el proyecto, y mañana ustedes lo van a ver, cómo Dios se metió tanto que llegó a ser una semillita el Señor. Y Él dijo que si la semilla no cae en tierra y muere, no puede dar vida eterna. Él es la semilla que germina. Así que Él mismo tuvo que venir al proyecto, y ustedes van a ver en cada paso, ver a Jesús metido en el proyecto. Por eso, ya dije que esta es la trilogía que estoy explicando, pero hay otras 3 trilogías también. Otras más. Hay 3 más que ya las estoy estudiando. Y siguen el mismo camino. Porque Dios es el mismo. No cambia el sistema. Y mire lo que Dios hizo en su mundo. En su mundo de luz se contamina, porque hay una lucha entre la luz y las tinieblas, y esa lucha continuó el segundo día con las aguas de arriba, con las aguas de abajo. Las aguas de arriba son los hijos de la luz, las aguas de abajo del abismo son los hijos de las tinieblas. ¿Ya lo vieron? ¿Sí lo vieron o no? Por supuesto, está en crecimiento la lucha. Hay una lucha enconada. Y entonces usted lee los primeros capítulos del Patriarcas y Profetas y usted puede ver la lucha. Los segmitas y los hijos de Can, o de Caín primero y después de Cam. Los hijos de Cam y los hijos de Sep. Los hijos de Cam son los hijos de las tinieblas. Los hijos de Sep son los hijos de la luz. Los hijos que luchan, que la contienda. Capítulo 6, versículo 5, dice lo siguiente, la palabra. Dice: el Señor vio que la maldad, aquí está la maldad de las tinieblas. La gente se contaminó, el pecado había contaminado la tierra. El Señor vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era ¿de qué? De continuo solamente ¿a qué? A las tinieblas, al mal. Y el Señor le pesó haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y el Señor dijo: raeré de la tierra al hombre que he creado, desde los hombres hasta las bestias, el reptil, las aves de los cielos, porque me pesa haberlos creado. Aquí está Dios, hermanos. Aquí está Dios limpiando su propia tierra. Aquí está Dios sacando el pecado de la creación. Hermano, mire, yo le voy a decir algo, y la señora White lo dice en ese libro, en esos primeros capítulos. Si Dios no hubiera sacado el pecado de la tierra, no hubiéramos llegado a hoy. Ya el hombre se hubiera autodestruido ya a sí mismo. ¿Qué hizo Dios? Sacó el pecado y dejó otra vez la tierra limpia. Pero como los hijos de Cam, uno de los hijos de Noé, venía ya torcido y vio la desnudez de su papá, y entonces se burló del viejo Noé, que tenía 601 años, acaba de cumplir un año dentro de la embarcación, y entonces allí comenzó, Dios maldijo a través
de Noé maldijo a Cam y la tierra se volvió a echar a perder. Pero la señora White, hablando de ello, esta mañana encontré unas citas, porque como ya les estoy explicando, este no es un asunto de buenas intenciones, es de mirar, estudiar. Voy a leerles algunas citas. ¿Por qué se contaminó la tierra? ¿Por qué se contaminó? ¿Y por qué está contaminada hoy? Mire lo que dice Elena White. La poligamia había sido introducida desde temprano como contra la voluntad divina manifestada en el principio. No se respetaba el vínculo del matrimonio, ni los derechos de los propietarios. Cualquiera que codiciara a una mujer o a los bienes de su prójimo, los tomaba por la fuerza, y los hombres se regocijaban en ese hecho de violencia. Gozaban matando los animales, y el consumo de la carne como alimento se volvía aún más crueles y sedientos de sangre, hasta que llegaron a considerar la vida humana como con sorprendente indiferencia. Estos fueron los antediluvianos. Por esta razón Dios los destruyó. El único medio de la corrupción reinante, Matusalén y Noé y muchos otros trabajaron para conservar el conocimiento verdadero de Dios y para detener la ola del mal. Yo les dije anoche que simultáneamente vivieron, de las 10 generaciones, desde Seth hasta Noé, simultáneamente vivieron 7 generaciones luchando contra el mal. Esas 7 generaciones estaba Malael, Jarek, todos estos hombres santos, los hombres de luz. Entonces la señora White dice que los hombres, la familia de las tinieblas se fueron a la parte llana, y la gente santa se fueron a las montañas, allá escuchando a los pajaritos, orando, meditando en Dios. Pero de vez en cuando bajaban a luchar contra las tinieblas. Y estos hombres de Dios vivieron haciendo lo mejor que pudieron para conservar el conocimiento de Dios. Enoc había repetido a sus hijos lo que Dios le había manifestado tocante al diluvio. Y Matusalén y sus hijos, que alcanzaron a oír las prédicas de Noé, le ayudaron a construir el arca. Aquí hay una respuesta para alguien. ¿Será que Noé y su familia? No, pero mucha gente santa ayudó a construir el arca. Hombres santos de Dios, que Dios había llamado allí. Bueno, aquí hay otros pensamientos, pero voy a terminar con este. La integridad se sacrificaba en aras del lujo y de la ostentación. Los que querían enriquecerse rápidamente, estoy hablando de los antediluvianos, los que querían enriquecerse rápidamente corrompían la justicia y oprimían a los pobres. Todavía se compran y se venden siervos y almas de los hombres. El engaño y el soborno, el robo, se cometía libremente entre los humildes y los encumbrados. La prensa abundaba en noticias de asesinatos y crímenes ejecutados a sangre fría. Estos crímenes atroces son hoy día motivo de comentarios sin mucha importancia. El espíritu de anarquía está penetrando en todas las naciones y los disturbios se ven por todas partes. Las señales reprimidas del fuego y de la pasión y la maldad están escapando del dominio de las leyes, y un día llenará el mundo de miseria y desolación. Esta es la razón por la cual Dios va a destruir ahora la tierra, no con agua, pero sí con fuego, porque Dios mismo va a seguir el proceso. Y hermanos, aquí hay algo interesantísimo, para ver si ustedes lo alcanzan a ver. Yo me preguntaba, ¿por qué las aguas fueron destructivas cuando las aguas deberían ser salvíficas? La misma agua que hizo que el barco flotara fue la misma agua que hizo que los cuerpos
de los seres humanos pecadores se hundiera. El mismo fuego que Dios va a usar para limpiar las almas, para purificar, es el mismo fuego que va a destruir a los impíos. O sea, siempre Dios trabaja, tira una piedra y mata a 2 pájaros. El agua del diluvio destruyó a los antidiluvianos, pero el misma agua salvó a Noé y a su familia. Y Dios va a hacer lo mismo hoy para el final. Ese fuego será consumidor y ese fuego será para destruir a la raza que no quiso ser aceptada. Decíamos entonces que las aguas iban a ser medio para bautismo, que es lavacro. Y esto ocurrió, y el apóstol Pablo dice: pero Dios les proveyó a los israelitas la forma de escapar directamente a través del mar, y a nosotros nos ofrece una forma de escapar por medio de su milagrosa ayuda. El apóstol Pablo explicó que el Mar Rojo fue una especie de bautismo, el comienzo del proceso de conversión hecho posible con la ayuda de Dios. Entonces los hijos de Israel mataron el cordero aquella noche, el día 14, salieron, el Señor le dijo: id a la tierra nueva. Lo sacó de Egipto y le dijo: salgan de la esclavitud y vayan a la tierra nueva. Y mientras iban, pasaron por el lavacro. Eso ocurrió en el mar Rojo, fueron bautizados. ¿Qué representa la levadura que hemos hablado que debía ser sacada de las casas? La fiesta de los panes sin levadura toma su nombre del requisito de deshacernos de la levadura y evitar el pan leudado para comer pan sin levadura durante estos 7 días. En esta época la levadura es utilizada como símbolo de pecado, ¿verdad? ¿Y el pecado qué hace, hermanos? Mire lo que hace el pecado. El pecado lo que hace es fermentar la vida, carcome, destruye, no deja paz. Hace unos días atrás me llamó una persona y dijo: pastor, necesito su ayuda. Esa persona había dejado a su esposa, se había ido con otra, y entonces había pasado 1 año, y ahora me vino a buscar para que yo lo ayude. Cuando yo le pregunté: ¿y qué quieres hablar conmigo?, me dijo: cosas de la vida. Bueno, no eran cosas de la vida, eran cosas que no dormía el hombre. El pobre hombre tenía la conciencia atormentada, pasaba las noches en vela, solo la conciencia lo tenía tan atormentado. Es el pecado que atormenta, el hecho de pensar que había abandonado a su esposa por otra. Y entonces estaba viviendo con la segunda señora, pero no la está haciendo feliz a la pobre mujer, porque la misma mujer que estaba con él estaba viviendo el sufrimiento de él. Entonces él un día dice: ¿sabes qué? Yo me voy, no puedo hacerte infeliz a ti como soy yo. Y el hombre se fue. Y ahora me dijo: pastor, ahora estoy solo. Ahora estoy solo. Y yo me imaginaba cómo el diablo ha encadenado tanta gente. Por eso necesitamos quitar la levadura de nuestro ser, limpiarnos. Y Pablo lo dijo en 1 Corintios capítulo 5: no es vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. O sea, ya Cristo está en el altar del holocausto, ya lo aceptamos. Ahora saca tu levadura de tu corazón, saca el pecado de tu alma, quita de tu corazón el mal, limpia tu vida de toda levadura. Pablo habla de esto. Mire lo que hace la levadura. La vieja levadura es la que hincha, es la que el orgullo ensalza al hombre, y la levadura fermenta, símbolo de la arrogancia. Aquí está gente que con levadura, arrogantes. También es símbolo, dice
la levadura hace que la masa tenga más espacios vacíos, símbolo de la vanidad. Hay gente que le ha tocado la vanidad del mundo. Y a veces en iglesia, a veces algunos pudiéramos ser contaminados por la vanidad. Y la vanidad es tener aire en la vida, vivir de aire y no vivir de realidades, ¿cierto? Y la levadura acidificada, la masa, símbolo del encono, el resentimiento y la rebeldía. ¿Saben de algún hermano rebelde en la iglesia que quiere ser más que el pastor o algunos pastores más que el presidente? Bueno, están llenos de levadura. Encona, rebelde. El primer rebelde de este mundo fue Satanás. ¿Se acuerdan de Satanás que dijo: subiré a las alturas? Se llenó de aire, ¿no? El diablo. Subiré a las alturas y seré semejante al Altísimo. Y dijo: yo lucharé hasta el final. Los rebeldes van perdiendo 10-0 y creen que van a ganar. Y siguen luchando y faltando 5 minutos y creen que van a empatar y van a ganar. Así son los rebeldes. Por eso el Espíritu de Cristo es el espíritu de humildad, de mansedumbre, ¿saben? A veces uno tiene el espíritu de rebeldía por dentro. Y entonces siempre le encuentra a todo un pero. Si yo lo podría hacer mejor. Espíritu de rebeldía en el alma. Hace poco estaba con una gente, con unos hermanos en otras partes del mundo, en una clase. Yo estaba sentado allí y había una muchacha explicando. Entonces ella dijo que necesitamos perdonar, porque la rebeldía nos vuelve orgullosos. Y usted dice: que venga fulano, yo no le hice nada, si quiere él que venga. Así que entonces ella, la asignación es: recuerda a alguien que le hizo o te hizo daño, debes ponerte de acuerdo, resolver el problema mañana. Y yo dije: ay, yo tengo a alguien por ahí. Yo tengo a alguien por ahí que tuvimos nuestro impasse, nuestro rollo. Entonces yo dije: bueno, me voy a llenar de valor aquí. Y le escribí, porque ya tenía un año con el rollo, pero era pasivo, no activo, ¿no? Entonces yo le escribí: fulano, ¿será que te puedo llamar? Él está fuera del país, pero le voy a llamar por WhatsApp. Y el otro lado al rato me respondió: dale, llámame. Y yo lo llamo: aló, ¿qué tal? ¿Cómo está la familia? Me le fui por las ramas, ¿no? Y después dije: ¿tú te acuerdas que tuvimos nuestro problema, nuestro rollo personal? Y dijo: sí, pastor. Bueno, yo te llamé para pedirte perdón, para decirte que me equivoqué. Y entonces él de una vez dijo: no, pero el que me equivoqué fui yo, pastor, perdóneme usted. Por eso la Biblia dice: si tuvieres algo con tu hermano, ve a arreglar tu problema, porque si no, la rebeldía del corazón se va llenando el corazón. Nos vemos rebeldes contra Dios, contra la gente, contra las instituciones. Ustedes conocen hermanos que han atacado a la misma organización, se vuelven rebeldes, se llenan de arrogancia. Y el Espíritu de Cristo es: limpia tu alma, limpia tu ser. Lo mejor que puede hacer. Jesús quiere hoy limpiar tu vida de pecado. Esto lo entendió el salmista David en el Salmo 51. Ustedes saben que David se llenó de orgullo, pecó contra Urías, mató a Urías, le quitó a la mujer. Y el hombre estaba sentado, había pasado un año y en el trono estaba ahí como si no pasara nada. Hasta que el profeta Natán vino y le contó una historia y lo sacó de contexto a David. Y David se pura, porque David era justo, ¿cierto? Se levanta del trono y dice: tal hombre que pague 4 tanto. Y en estos días
con mi esposa, yo decía, ¿dónde estarán los 4 tantos? Y sí, los miramos, exacto, él se juzgó a sí mismo. Murió el niño recién nacido, murió Amón su hijo, murió Absalón su hijo, y murió Yoraxi, Adonías su hijo, los 4 tantos que dijo. Y solo Dios humilla el alma, solo Dios. Y David lo entendió cuando dijo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a los amantes de bondades, conforme a tu inmensa ternura, borra mis transgresiones, lávame. Aquí está el agua del lavacro. Aquí los hermanos especialistas, poneme esto aquí, se les cayó el bautisterio aquí. Lave más. Hermanos, qué bueno es cuando usted se echa un baño y se echa jabón. Pero alguien me dijo, pastor, estoy tan miserable que el jabón no me quita mi pecado. Tienes que ir a la fuente del lavacro. Solo Cristo te limpia. Y el salmista lo dijo, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame más y seré más blanco que la nieve. ¿Se acuerdan de Moisés? Subió a la montaña, al monte, y el libro de Éxodo capítulo 3 dice que Moisés estaba buscando a las ovejas allí en la montaña del Sinaí, y cuando las estaba buscando allí vio un fenómeno sobrenatural, vio el fuego de Dios, que consume pero no destruye. Así es el fuego de Dios. No tengas miedo al fuego de Dios, porque Dios es purificación, purifica. No lava con el fuego, sino lo purifica con el fuego. Y Moisés llegó, y cuando se acercó a ver el fenómeno sobrenatural, una voz salió de la zarza y le dijo, Moisés, quita los zapatos de tus pies, porque en el lugar donde tú estás, tierra santa es. Hermanos, cuando entramos al atrio para ser bautizados es tierra santa, porque ahí nos justifica el Señor. Somos justificados en la tierra santa. Hebreos 12:14 es el desafío para la iglesia. ¿Cuál es el desafío? Sin santidad, dice Hebreos 12:14, nadie verá a Dios. Si usted no limpia su vida, jamás podrá ver a Dios. Si no hay una limpieza en la mente, jamás podrá ver a Dios. Y no es porque Dios no quiera verte, es que impide el pecado del alma, del ser. Y este es el versículo para mí el más difícil de toda la Biblia, para mí. ¿Alguien lo quiere leer para todos? Este es el versículo más difícil y desafiante, hermanos. Dice el apóstol, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento, a un varón, ¿cómo? Perfecto. Mire cómo Dios te está invitando a la perfección. Y yo digo, Señor, por favor, discúlpame, esto está como muy difícil. Primero a la perfección. Pero Jesús dijo, sé vosotros perfectos como vuestro Padre. La perfección nuestra es en el ámbito humano, la perfección de Dios en el ámbito divino. Pero nosotros debemos imitar al Padre, imitarlo. Esto no es obligado, no es a juro, esto es voluntario. Imita a tu Señor en la pureza del carácter, en la perfección. Pero la perfección es un estado que se alcanza. Un mango verde es perfecto, por supuesto, pero le falta madurar. La segunda palabra, primera, perfección. Segunda palabra, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Qué más dice? De un varón perfecto a la medida de la estatura de Cristo. ¿Qué más? Habla de la madurez. La segunda palabra es madurez. Saben, hermanos, a veces somos cristianos inmaduros. A veces nos molestamos por un hermano. Yo
Yo en estos días leí una cita de Elena White, que yo dije, papá, tengo que regresar al primer grado. Me cuesta, ¿cómo cuesta? Elena White dice que nosotros necesitamos ir. Jesús dijo, sé manso y humilde. Y la mansedumbre es la escuela de la aflicción. Y ella dice que nuestro primer enemigo a vencer somos nosotros mismos, nuestro yo. Humíllate. Y ella dice que necesitamos ser humillados por el Señor, que no debemos reclamar nuestros derechos. Es la escuela de Cristo. Mire que el Señor tenía el derecho a su dignidad. Cuando vino un soldado mientras estaba en el juicio con Anás y Caifás, un soldado se paró frente a Jesús y lo cacheteó y le dio una cachetada fuerte a Jesús, y Jesús lo miró, y dice Elena White que no había en su alma y en su ser sed de venganza ni de enemistad, había un hombre de paz. Y entonces Jesús lo miró y le dijo, si he dado fe de algo mal, dímelo, y si no, ¿por qué me golpeas? Y dice ella que esas palabras salieron de un corazón limpio. Hermanos, el desafío de la madurez es muy importante. A veces nos molestamos por cualquier cosa. Alguien nos hace cualquier tontería y nos molestamos. Pero el cristiano maduro aprende a conocer al Señor. Mira que Jesús podía haber dicho a Judas, decirle a Judas del mal que se iba a morir. Y cuando estaba en la Santa Cena, Judas ya traía las 30 monedas de plata que le estaban sonando. Y Jesús pudo haberlo desmascarado públicamente. Jesús lo pudo haber desmascarado. Pero dice la señora White, solo para que él no tomara represalias contra Cristo, Jesús calló y guardó silencio. ¿Por qué? Porque a veces es mejor, si me está molestando, mejor decírselo de frente, ¿cierto? Yo no me la caro, hermano, deja eso así, déjalo así. Yo no me la caro, yo se lo digo de frente. Pero ¿dónde está el Espíritu de Cristo? El Espíritu de Cristo es a veces guardar silencio. Y a veces cuando nos hieren, quisiéramos sacar sangre también, ¿cierto? Pero ese es el Espíritu de Cristo. Y ese es lo que pasa el segundo día. Dios comienza a lavar. Y de vez en cuando tiene que meterle fuego el cuarto día para que queme un poco esos malos hábitos que tenemos en nuestra vida. Y en la última parte del versículo dice, hasta que lleguemos a la plenitud. ¿Sabe qué es plenitud? Plenitud es cuando usted agarra un globo y comienza a echarle aire. Y va creciendo el globo, y va creciendo, y va creciendo, va volviendo, se está llenando, se está llenando, se está llenando. Y hasta el límite, cuando está lleno, pero todavía vivo el globo, y si le echa un poquito de aire más, ¡pum!, revienta. La plenitud es cuando el aire ha llegado hasta el final. Y la vida cristiana, el cristiano debe ir siendo llenado por la presencia del Espíritu, ir quemando las escorias de su vida. Hermanos, este segundo día es desafiante. Dios nos invita a la pureza. Por eso Jesús dijo, cualquiera que mirare a un hombre o una mujer para codiciarla en su corazón, ya pecó. Así que hay que comenzar a ver a las mujeres y a los hombres sin codiciarlos. A veces el viejo hombre se despierta y entonces nos mete en problemas serios. ¿Hay alguien en esta noche que quisiera decirle al Señor, Señor, necesito como David ser purificado de adentro hacia afuera? Que el agua entre todo el ser y lave. ¿Hay alguien aquí que quisiera pedirle eso al Señor? Señor, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, ayúdame a ser puro. Desafío de la vida.
Sin santidad nadie verá a Dios. Yo no entendía ese texto hasta que entré al bautisterio del segundo día. Y es así, hermano, porque si usted entra al lugar santo, por cierto, no entra nadie, entra el sacerdote, pero yo entro por la fe con él al lugar santo. Necesitaba estar puro, porque si no moría el sacerdote. Por eso debía lavarse. Pero no solo se lavaba las manos o los pies, se lavaba el alma y el ser. Y Dios está esperando de su iglesia que responda a esta invitación. Nuestros amigos que vienen a la iglesia tienen que pasar por este proceso. Usted necesita pasar por ese proceso. La iglesia necesita pasar por el proceso. Yo necesito pasar por el proceso. Primero, ir al Calvario. Segundo, bautízate, lava tus pecados, limpia tu conciencia, deja que Dios comience al agua del Espíritu a entrar hasta lo más profundo del alma e ir y quitando aquellas feas manchas que han quedado por allá en el pasado. Y Dios lo puede hacer por nosotros. Señor, gracias te damos esta noche, porque eres un Dios amante y benigno. Gracias porque hoy nos invitas a ir a la fuente del lavacro. Gracias porque hoy nos invita a sacar la levadura de nuestro corazón, Señor. Gracias, Señor, porque un día viniste a lavar este mundo con el diluvio. Y hoy deseas tener una iglesia con un corazón limpio y recto dentro de nosotros. Gracias, Señor, por este segundo día que nos enseñas a vivir en santidad. Porque la justicia de Cristo en el atrio nos redime con el Cordero y nos limpia con el lavacro. Que salgamos, Señor, con la bendición tuya y con el desafío de nuestra alma de cada día ser personas puras delante de ti. En tu bendición quedamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Vamos a entregar, el hermano anciano nos va a entregar el segundo día. Guárdalo en su Biblia, por favor. Este es para que usted lo tenga, para que usted vaya mirando cada día.